Bienvenido. Bueno, muchas gracias por sumarte con nosotros para debatir acerca de tu nuevo libro, La rebelión de los Pandemials. ¿Cómo estás? Muy bien, vos, gracias por la invitación. Bien, muy bien. Bueno, estamos acá con Fede Domínguez, que es asesor financiero y escritor de La rebelión de los Pandemials, un libro de no ficción que justamente hace algún tipo de reflexión, estudio y análisis de los jóvenes de hoy que fueron afectados por la pandemia que estamos viviendo desde el año pasado. Contanos, Fede, ¿qué te llevó a estudiar las distintas generaciones? ¿Y por qué elegiste a esta generación en particular? Mira, lo que me sucedió con la generación de los pandemias es que hablando con amigos, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, empecé a notar que las problemáticas que tenemos los más jóvenes son bastante uniformes. Está, por un lado, el tema de no poder acceder a comprarse una vivienda. En el exterior está muy presente el tema del costo de la educación universitaria, eh, el tema de la soledad y la depresión, esto de tener momentos de euforia y momentos de que nos podemos sentir muy solos. Y, y en las nuevas generaciones esto está cada vez más presente. Y yo comencé a escribir sobre esta generación de jóvenes que son usualmente conocidos como la generación Z, que son aquellos nacidos entre el año 96 y el 2012. Y justamente lo que yo creo, exactamente, que va a marcar la vida de estos jóvenes es la pandemia. Porque esta pandemia está sucediendo cuando estos jóvenes están saliendo a la vida adulta. Y cualquier hecho de esta magnitud, con un impacto tan fuerte en la sociedad y en la economía como es la pandemia, cuando uno está saliendo a la vida adulta, tiene consecuencias muy profundas. Claro, claro. ¿Y de qué forma les afecta la pandemia? O sea, ¿en qué ámbitos de la vida? La pandemia, en términos generales, podemos decir que no cambia el mundo, sino que es un hiperacelerador de procesos económicos, tecnológicos y sociales. Si antes de la pandemia había altos niveles de inequidad, vamos a ver más inequidad. Si antes de la pandemia había un cambio tecnológico muy rápido, todo lo que esperábamos que suceda en 8, 9, 10 años va a suceder en 2 o 3 en términos tecnológicos. Si antes de la pandemia ya teníamos una crisis de la soledad y la depresión, la pandemia lo potencia. Y por último, estamos frente a la última década para frenar el cambio climático si queremos eh, que el cambio climático, que ya va a ser irreversible, sea por lo menos manejable. Y todo esto en una misma década, en la década que estos jóvenes están saliendo a su esplendor, a la vida adulta, y encuentran una sociedad que es mucho más complicada en todas estas cuestiones, es mucho más complicada para poder conseguir un buen empleo, para poder comprarse una vivienda y para poder desarrollarse, digamos, profesionalmente. Claro. Y a nivel personal, o sea, más allá de los distintos cambios y esto que hablamos de los aceleradores, ¿de qué forma les puede afectar? O sea, ¿de qué forma les afecta y cuáles serían, no sé si asumo que sí lo tenés como identificado, cuáles son como las características de estos pandemias, ¿no? La característica de estos pandemias, yo digo que los pandemias son una generación que marca un quiebre. Mi generación, los millennials, los que nacimos entre el año 1980 y 1995, fuimos una generación de transición. Pero los pandemias ya vienen con valores totalmente diferentes y consolidados. Por ejemplo, esta generación no tolera la destrucción del medio ambiente. Esta generación no tolera la violencia, no tolera la discriminación, no tolera el machismo. Es una generación que viene con una serie de valores ya totalmente instaurados y que son el reflejo de una sociedad en la cual se consolidan nuevas instituciones. La sociedad vivió con instituciones que estuvieron durante cientos de años que podían ser, por ejemplo, la espiritualidad colectiva, ir a la iglesia todas las semanas. Hoy se pasa hacia la espiritualidad personal. Se pasó de tener un mismo trabajo, una misma profesión, estar en una misma empresa todos los días, de toda la vida, al trabajo freelance, a la movilidad laboral. Se pasó del nacionalismo a la globalización. Se pasó de la familia como unidad indisoluble al advenimiento de los divorcios y nuevos modelos familiares. De la sexualidad, la pareja clásica hombre y mujer, al amor libre, digamos. Mm. Estas son todas
digamos, no estoy hablando, no hago juicio de valor si son mejores o peores esta nueva sociedad, pero estos jóvenes ya nacen en este mundo. Y en cuanto a las características son esas, es una generación con una conciencia ecológica muy fuerte, con un mindset de no discriminación, eh, es una generación que, si bien tiene muchos problemas de ansiedad por el exceso de uso de comunidades digitales y de redes sociales, empieza a darse cuenta de esta situación y empieza a revalorizar los vínculos reales. Es una generación que se preocupa mucho por la salud, por el cuidado del cuerpo. Mm, Son muchas de las características que veíamos en los millennials totalmente como, acentuadas y claro, consolidadas. intensificadas de alguna forma. ¿Y crees que con esto que me venías diciendo de los cambios, como que se me vino a la cabeza esto del individualismo, ¿no? Es tan así como que creo que hay una vuelta hacia uno mismo para crecer en la interioridad y la reflexión en base a lo que decías, pero digo, ¿hay algún quiebre quizás con esta unión más colectiva o de la familia o de los vínculos o es una transformación de estos? El individualismo es una tendencia que comenzó a crecer fuertemente en la década de los 80. Nosotros teníamos unas sociedades en la década del 60 y del 70 con una cultura colectiva mucho más fuerte. Esto en los 80 se comenzó a quebrar por diferentes cuestiones, como la destrucción de las comunidades y el exceso de comunidades digitales reemplazando las reales, y eso llevó a un mayor individualismo, a una mayor necesidad de ser el centro de atención. Yo creo que si bien estos jóvenes en muchas cuestiones siguen teniendo esta esencia individualista, empiezan a abrazar causas colectivas nuevamente, como lo que hablábamos recién, el cambio climático, la no discriminación, la no violencia contra las mujeres, y eso habla de un regreso de ciertos valores colectivos. Claro, y esto me lleva, esto de las comunidades digitales, me lleva a pensar en un término que hablamos en otra ocasión del activismo digital. ¿Nos querés contar un poco de qué se trata este concepto? Sí, el activismo digital estos jóvenes tienen una capacidad que no tuvo ninguna generación previa para organizarse y llevar adelante causas en las redes sociales. Yo en mi libro pongo un ejemplo que fue un evento de campaña de Donald Trump en el año 2020 en la ciudad de Oklahoma, donde Trump había tuiteado que iba a haber 1 millón de personas para su evento. Los organizadores, como habían reservado un anfiteatro con capacidad para 20.000, ante la cantidad de tickets que estaban reservados para el evento, montaron un escenario en la plaza frente al anfiteatro, una cosa enorme para esperar esa cantidad de gente. Cuando es la hora del evento solo había 6.000 personas. Nadie entendía qué había sucedido. Lo que había sucedido es que muchos jóvenes a través de la plataforma TikTok se habían organizado y subieron un video en el cual decían bailando la Macarena mientras reservamos 2 tickets para dejar vacío el evento de Donald Trump, y realmente lo dejaron vacío. Claro. Lo vemos en, bueno, muchas cuestiones como marchas contra el cambio climático, el Me Too, ni una menos, que digamos, las redes sociales juegan un papel muy importante en el proceso de coordinación. Digamos, hay una coordinación en el mundo digital que se traduce en el mundo físico. Otro caso es lo que sucedió con la red social Reddit, y jóvenes que a través de una plataforma de compra de acciones que se llama Robinhood compraron muchísimas acciones de una empresa que se llama GameStop, llevando su valuación de 200 millones de dólares a 40.000 millones de dólares, y torciéndole al brazo a Wall Street, que intentó una terminología que se llama shortear la acción, sin éxito, digamos, millones de jóvenes organizados en las redes sociales lograron que fondos de Wall Street pierdan 70.000 millones de dólares. Claro. No, sí, es de locos. Y llevando un poco esto a, si bien vemos que hay un movimiento súper colectivo, como decías recién, en el mundo digital, eh, estos pandemias, ¿de qué forma se desenvuelven en la vida offline? ¿No? Porque digo, quizás hay una fuerte construcción de la identidad y de quién es uno y de este accionar colectivo y alzar la voz por causas en el mundo digital, pero, o sea, ¿esto se traspola, se lleva también al mundo offline o hay como alguna Sí, irrupción, digamos, entre los dos sí, mundos? sí, 100%. A ver, por un lado tenemos la cara visible de este proceso, que pueden ser
las grandes marchas de Greta Thunberg contra el cambio climático, las grandes marchas del Me Too y del Ni Una Menos, grandes marchas contra cuestiones que los jóvenes consideran injustas, como vimos en Chile en el 2019 podemos decir, contra la inequidad, como vimos en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd, donde los jóvenes salieron a protestar no solamente contra la violencia contra los afroamericanos, sino también contra sus dificultades económicas. En Francia con los chalecos amarillos, en Hong Kong por la mayor democracia, digamos. Esa, digamos, es la cara visible, que puede haber ciertas caras o ciertos íconos de estas manifestaciones. Pero después está presente en las pequeñas acciones diarias de cientos de millones de jóvenes que dicen, bueno, che, me molesta mucho que esta persona no está reciclando y está destruyendo el medio ambiente, no voy a tolerar que mi jefe me trate de tal manera, voy a ayudar a mi amiga que está atravesando esta situación difícil por una cuestión de violencia de género. Digamos, todas esas cosas que no se ven, porque son pequeñas acciones diarias, tienen una importancia enorme, digamos. Claro, claro. Y después me quedo con el rango de edades de esta generación pandemia, es que van desde los 0 años hasta los 25 aproximadamente, ¿no? ¿Hay alguna brecha? Sí, un poquito más, digamos, son los que tienen hoy más o menos entre 9 años y 25, 26. Perfecto. Y, o sea, viendo que hay como un rango de edades bastante diferente y que quizás no es lo mismo una realidad de un chico de 9 años que uno de 20 o 25, que seguramente ya tenga una carrera universitaria terminada y esté más cerca del mercado laboral. ¿Crees que hay como una brecha dentro de la generación? O sea, o que a cada uno, según la edad que tenga, le afecta de forma distinta. Yo creo que los más afectados van a ser los que están saliendo justamente de los más grandes, que son los que están saliendo a la vida adulta junto con esta pandemia y en esta década que yo llamo la década de las turbulencias. Los más jóvenes, yo creo que van a empezar a disfrutar un mundo que va a ser mejor, más organizado y más próspero. Yo soy pesimista en el corto plazo, optimista en el largo plazo. Soy optimista en el largo plazo por dos cuestiones. Por un lado, el cambio tecnológico. Estamos empezando a vivir en los próximos años lo que va a ser una cuarta revolución industrial con la llegada de las computadoras cuánticas, que son 1 billón de veces más poderosas y en conjunto con la inteligencia artificial van a poder resolver grandes misterios de la física y la química que nos pueden llevar hacia horizontes desconocidos. Y por otro lado, nuevas tecnologías de generación de energía, como puede ser la fusión nuclear, que permitiría que un par de reactores generen energía limpia y prácticamente ilimitada para todo el mundo. Y si bien estas cosas parecen muy lejanas, en noviembre del año pasado, en Corea del Sur, un reactor logró mantener la fusión nuclear estable durante 20 segundos. Y las computadoras cuánticas ya se está empezando a trabajar en aplicaciones comerciales para este tipo de equipos. Y por el otro lado, en cuanto a yo confío en este círculo virtuoso entre tecnología e instituciones liberales. Cuando yo hablo de instituciones liberales, me refiero a lo que comenzó con la Revolución Gloriosa de Inglaterra en 1688, cuando el Parlamento se le plantó al rey y dijeron, bueno, queremos que esto empiece a ser algo, una democracia, que haya un primer ministro, un parlamento, un sistema de justicia, y instituciones liberales junto con el avance tecnológico, con cada nueva revolución industrial, permitieron un avance económico que logró que hoy la humanidad esté en el menor nivel de pobreza de su historia como porcentaje de la población. Hay que reconciliar ese crecimiento económico con, digamos, lo que es la felicidad humana. Pero yo creo que si bien en el corto plazo hay amenazas por el crecimiento del populismo y otras cuestiones en el mundo, tanto populismo de izquierda como de derecha, yo creo que a partir de la década de 2030, este círculo virtuoso con una nueva revolución industrial se va a potenciar y vamos a ver una sociedad que seguramente va a ser más ecológica, más democrática y más feliz. Ojalá este optimismo a largo plazo que tenés sea así. Y voy con la última. Hablamos de la brecha en cuanto a edades, pero ahora, ¿crees que hay alguna brecha en cuanto a la accesibilidad, quizás a la conectividad, al mundo online, digamos, dentro de la generación pandemia? ¿Hay una diferencia entre quienes tienen acceso y tienen cierto nivel socioeconómico con quienes no tienen, logran tener este acceso?
Sí, 100%. A ver, un claro ejemplo es lo que sucedió durante la pandemia con la educación a distancia, online. El gobierno hablaba de que, bueno, que las clases continuaban a través de la educación a distancia, por Zoom, y la realidad que eso es un privilegio de las familias de clase media alta, clase media para arriba, digamos. Primero, no todas las familias pobres, que por lo general son las que más hijos tienen buena conexión a Internet. Y segundo, es difícil que una familia de bajos ingresos, si tienen 3 hijos, tengan 3 computadoras para que puedan estar los 3 asistiendo al colegio de forma virtual en simultáneo. O sea, la conectividad en una sociedad como la actual, en un mundo de educación a distancia, trabajo a distancia, y donde cada vez más jóvenes en el futuro van a trabajar en trabajos vinculados a la tecnología, es un elemento de, digamos, importante para poder garantizar una sociedad más meritocrática en el largo plazo. Claro. ¿Y cómo crees que se puede paliar esta brecha de alguna manera? O sea, ¿de dónde tiene que venir la solución? Yo en el libro hablo de todas las cuestiones vinculadas a reconstruir la meritocracia, de lo que yo llamo la canasta de la meritocracia, que son aquellos bienes y servicios que permiten que las familias crezcan económica y socialmente. Y doy algunos ejemplos, por ejemplo, lo que es el acceso a la vivienda. Los gobiernos por lo general se concentran en programas de estímulo a la compra de la vivienda cuando no se preocupan mucho en la oferta de la vivienda. Y lo que sucedió por falta de oferta es que los precios de las propiedades desde la década del 70 hasta acá subieron más de 5 veces en términos reales. Después está el tema del acceso a la educación y a la salud de calidad. Digamos, yo lo que creo es que tiene que haber mecanismos de mercado para apoyar lo mejor del sector privado junto con fondos públicos para resolver estos problemas. En el caso de la vivienda es desregulación del mercado de propiedades para que haya más oferta y mejores redes de transporte. Bueno, en Argentina yo doy siempre el ejemplo de una obra de infraestructura como fue la Panamericana hacia zona norte permitió todo el desarrollo del corredor norte. Hmm. Hacia el sur de la ciudad, la infraestructura es mucho más pobre, hacia el sur del conurbano. Eh, Otro ejemplo son las charter schools. Las escuelas charter es un modelo que se utiliza en Estados Unidos, que son escuelas sin fines de lucro, manejadas por un privado, pero con financiación pública. Esto permite que no tener problemas con sindicatos, tener mucho más flexibilidad respecto a la contratación de los profesores, y en la práctica se ha demostrado que estos colegios son mucho más eficientes a la hora de poder dar educación a los jóvenes. Entonces, referido a tus preguntas, yo creo que el Estado juega un rol importante para garantizar digamos, este progreso de los jóvenes a través de estas cuestiones, fortalecer la familia y fortalecer la educación, digamos, la escuela como lugar donde el chico va y no solamente digamos, recibe educación, también puede recibir una comida, contención y Hmm. una serie de cuestiones que son importantes para el largo plazo. Sí, una formación integral del individuo. Y con esto me quedo para poder construir algo a largo plazo, qué importante es el rol de la educación, ¿no? Eh, 100%, es clave bueno, y lo estamos viendo ahora en Argentina, producto de la pandemia, el importante costo que tiene, no solo en términos emocionales y educativos para los chicos, estar más de un año sin ir al colegio. Eso es algo tremendo. sí, sí, tal cual. Bueno, Fede, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Ojalá este sea el primero de muchos encuentros que tengamos para seguir desmenuzando tu libro, que es La rebelión de los pandemials. Contanos dónde lo podemos conseguir o cualquier lector, cómo puede acceder a él. El libro está en las principales librerías, está en Jenny, el Ateneo, está también en Mercado Libre, que es una forma muy fácil de comprarlo, y también está en formato digital, tanto en ebook como en Kindle. Excelente, buenísimo.